En primer lugar, muchas gracias a Rafael Sánchez Sauz por haberme invitado a este ciclo de conferencias que ha organizado, que, como él bien ha dicho, no entra dentro de mi campo de investigación. Realmente yo he trabajado más lo que es el arte del barroco, ¿no?, el siglo XVII fundamentalmente, y he trabajado pintura, coleccionismo, también todo lo perteneciente al arte iberoamericano, tanto arquitectura como retablística, y mi acercamiento al arte contemporáneo es meramente por afición y porque me gusta, es decir, nunca me he dedicado en mi trayectoria, digamos, profesional a centrarme en el estudio del arte contemporáneo. Dicho esto, sí he sido amiga de muchísimos pintores y he comisariado algunas exposiciones, como por ejemplo algunas de Carmen Lafón, una que se hizo aquí en Abengoa y otra que se hizo en Málaga, y luego he tenido muchísima amistad con algunos pintores contemporáneos, caso de Manuel Salinas, caso de Gerardo Delgado, caso de la propia Carmen Lafón. Por lo tanto, me he tenido que poner a estudiar, que no me ha importado, pero realmente es un tema, un campo que yo no había estudiado o no había profundizado en mis años de estudio y de profesión. Dicho esto, realmente la creación artística sevillana, que se da en los años inmediatamente después de la Guerra Civil, no tuvo la relevancia que tienen otros centros españoles, como es el caso, por ejemplo, de Barcelona, o como es el caso de Madrid, que van a encabezar las vanguardias artísticas tras la Guerra Civil. En los años 40, a nivel nacional, se quiso recuperar una tradición pictórica rota tras la contienda y se intentó, sobre todo, dar una imagen propagandística del régimen a través de las exposiciones nacionales. En 1942 se funda la Academia Breve de Crítica de Arte, dirigida por Eugenio d'Ors, que jugó un papel relevante en la vida cultural de la primera década del franquismo, y se abrieron entonces ya en Madrid las primeras galerías privadas, sobre todo la Galería Biosca, que fue inaugurada por el crítico Aurelio Biosca, que iba, digamos, a priorizar una serie de pinturas ya más rupturistas con respecto a lo que se había dado en la etapa anterior. Y, desde luego, en la Galería Biosca de Madrid ya se incluyeron artistas tradicionales con otros más vanguardistas. También en Madrid, ya a partir del año 45, los cambios se iban a manifestar en la Escuela de Vallecas y posteriormente en la Escuela de Madrid. La Escuela de Vallecas crea una nueva estética en contra de los académicos y los propios posimpresionistas, y la Escuela de Madrid dio a conocer en la Galería Buchholz, integrada por pintores de distinta índole, paisajistas, retratistas, algún pintor de tinte expresionista y algunos totalmente rompedores, como fue el caso de José Guerrero o de Pablo Palazuelo. Otro punto importante dentro de esta... estos aparatos diabólicos, pero creo que de momento funcionan. En Barcelona, también, que es otro de los centros importantes de las vanguardias de este momento, se funda en el año 1948 el grupo Dau al Set, una de las vanguardias de posguerra española de mayor calado de su época, porque a este grupo pertenecen, entre otros, Antoni Tàpies o Cuixart. Ellos hacen una revista que va a tener una influencia enorme en variados ámbitos culturales y, desde luego, se va a convertir en un foco irradiador de tendencias novedosas. Hay otro foco, que es Zaragoza, donde se funda en el año 47 el Grupo Pórtico, que va a ser pioneros fundamentalmente de lo que es la pintura abstracta. Y también una figura importante fue la de Matthias Gerrit, que es un alemán, pero que estaba afincado en México durante mucho tiempo, pero estuvo en España entre el año 49 y 52, y antes de volverse a México, posiblemente influido por toda la corriente del primitivismo que ya se había contagiado el propio Picasso, funda en España la Escuela de Altamira en Santillana del Mar, con el fin precisamente de recuperar todo lo que era el primitivismo en la pintura. Y ya también en los últimos años de los 40, sobre todo a nivel nacional, Picasso, entre los artistas, se iba a convertir en un referente, y también Joan Miró, que vuelve a Mallorca en el año 42
y definitivamente se queda en Barcelona a partir del 44. Pero Sevilla es como un panorama totalmente diferente a todo esto que les estoy explicando. Antes de la Guerra Civil, aunque hubo movimientos literarios, como ha dicho antes el profesor Rogelio Reyes, con la editorial de la revista Mediodía o la revista Litoral que se hace en Málaga, que están las dos revistas adscritas, ¿no?, al grupo 27, pero desde luego no van a afectar en ningún caso a lo que es la creación pictórica. Y el tradicionalismo pictórico apenas se va a romper en esos años, los años 40, por algunos artistas experimentales. Los pintores continuaron aferrados a los valores artísticos de la tradición sevillana, con una temática mirando al pasado, aunque en algunos se va a apreciar cierto compromiso social. No en muchos, pero hay algunos determinados que son muy protagonistas, ¿no?, de esta, digamos, respuesta política, ¿no?, a lo que es el régimen. En general, en esos momentos la pintura fue de muy escaso nivel y esa medianía no fue señalada en ningún caso por la crítica local. Ya en los años 40 se va a crear la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, pero bueno, estaba organizada por don José Hernández Díaz, por don Joaquín Romero Murube, y se pretendió un retorno a la Escuela Española tradicional de pintura, pero era una, digamos, una mezcla donde se unía el fervor patrio con el ardor católico. Se pretendía artistas cristianos y eruditos, una cosa realmente pues, que parece como contrapuesta en cierto sentido. Les daban clases, por ejemplo, de liturgia, de simbología o de cultura cristiana. Se pueden ustedes imaginar que ya en esos años pues ya había muchos pintores jóvenes que tenían otros puntos de vista totalmente diferentes a lo que era esa tradición pictórica. Pero, en general, hubo escaso interés por las propuestas extranjeras, salvo algunos que estaban interesados, por ejemplo, por el cubismo o por la corriente constructivista que había importado de París el pintor univense Vázquez Díaz. Los profesores de la escuela también eran profesores muy tradicionales, como es el caso de Alfonso Grosso o, en menor medida, Juan Miguel Sánchez, pero, desde luego, no van a contribuir a que se rompiese esa tradición local de pintura. A partir del año 43 hay una cierta revitalización artística y cultural en la ciudad. Aparece por primera vez crítica artística en algunos periódicos de la época, por ejemplo, en el ABC o, por ejemplo, también en el Correo de Andalucía. Y se van a inaugurar algunas galerías de arte, como, por ejemplo, la Galería Velázquez, que se inaugura en el año 43, la Galería Cubiles, del año 45, o la Galería Hernal, del año 46, que van a intentar, en cierto sentido, promover el arte, un arte ya no tan tradicional, desde el ámbito privado, pero generalmente pues, seguían teniendo como directores los mismos de la escuela, con lo cual tampoco pudieron hacer un rompimiento drástico. Esa tendencia continuista va a durar hasta el año 1949, cuando se funda el Club La Rábida, que, como bien ha dicho el profesor Rogelio Reyes, va a tener una importancia fundamental en todos los ámbitos artísticos de la ciudad. Está fundada por Vicente Rodríguez Caso, quien, junto a Florentino Pérez Envid, que yo creo que fue un personaje clave, ¿no?, en la Sevilla de esa época, Enrique Marco Dorta, que estaba dando arte hispanoamericano en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad, y Ángel Bozal, fundan este Club La Rábida, que va a dinamizar el panorama artístico de la ciudad a partir de la primera exposición de pintores que se hace ese mismo año y que se consideró una tentativa de liberar la pintura sevillana del academicismo que había imperado y constituyó el origen de lo que después se llamó la joven escuela sevillana. En los años 50 ya hay un verdadero intento de renovación artística. Hubo cierto apoyo institucional de la política española a la modernidad, entre otras cosas porque se pretendía mejorar la imagen exterior. Ya en 1951 se inauguró la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, con una importante presencia de arte no académico y con la intención de dar, sobre todo, como les digo, de cara al exterior, pues una imagen de apertura. Hay cierta influencia de los artistas exiliados, como fue el caso, por ejemplo, de Manuel Ángeles Ortiz,
de Remedios Varo, de Francisco Bores, de Julio González, incluso de Pablo Picasso, pero en menor medida. Y en Madrid va a jugar un papel fundamental Fernando Zóbel, porque Fernando Zóbel, artista de origen filipino, se va a instalar en Madrid ya a partir de la década de los 50, va a incentivar otro tipo de arte totalmente diferente. En primer lugar, porque él mismo era pintor y pinta de una forma distinta, ya tendiendo mucho a la abstracción, y además por la cantidad de contactos que él tenía. Es decir, Zóbel era un personaje que por su propia familia, ¿no?, una familia de muchísimo dinero procedente de Filipinas, que había tenido muchos contactos a nivel internacional, sobre todo norteamericano, y piensen ustedes que ya en los años 50 el foco artístico no era París, era Nueva York, con lo cual ya se incentiva de alguna manera toda esa papel que hace Madrid como lugar de cambio, ¿no?, hacia una modernidad. En Sevilla, en los años 50, se expuso por primera vez un cuadro de Picasso, un cuadro que ni siquiera todavía era un cuadro de la época esta de los años 50, que era anterior, un cuadro que se llama Requiebro, todavía muy, digamos, tradicional desde el punto de vista de lo que era la pintura de Picasso, que Alfonso Grosso consideró como un acto de alta traición al régimen, porque, bueno, lo trajo Pérez Aguilera, fue el que se atrevió, ¿no?, a exponer este cuadro, que realmente constituyó un boom dentro de lo que era la sociedad sevillana de la época. También Florentino Pérez Envid, que ya hemos hablado delante, jugó un papel fundamental porque apoyó desde el Club La Rábida convocar los premios anuales de pintura que van a obtener, entre otros, algunos pintores ya sevillanos, caso, por ejemplo, de Pepi Sánchez, que lo tiene en el año 55, José Luis Mauri, Jaime Burguillos, que ya pintaba totalmente tirando a la abstracción, Diego Ruiz Cortés, Carmen Lafón, y ya comienzan a organizarse totalmente las exposiciones, ¿no?, de primavera y del otoño. Por primera vez en Sevilla, en el año 53, se expone una pintura abstracta en el Club La Rábida. En concreto, el cuadro Galaxia, que después veremos, del pintor Federico Delgado Montiel, que pertenecía ya a la joven escuela sevillana, que fue de los primeros intentos, ¿no?, que hay en Sevilla de romper con toda la tradición pictórica anterior y romper con un tipo de pintura figurativa ya muy anclada en la tradición y romper con todo lo que era el tipismo, ¿no?, que gustaba mucho, por otra parte, a la sociedad sevillana. Además de esta primera tentativa, digamos, abstracta, otro pintor sevillano, José Morales, fue el primero en realizar en Sevilla una exposición individual totalmente de pintura abstracta en el Ateneo, que también va a jugar un papel importante, ¿no?, dentro de la Sevilla de la época, porque organizaba cada año exposiciones pictóricas y allí los pintores más rupturistas también pudieron exponer sus cuadros. Y justamente al año siguiente, en el año 59, Luis Gordillo va a exponer en la Sala de Información y Turismo una serie de cuadros abstractos que por otra parte, la pintura de Luis Gordillo produjo un rechazo total por parte del público en esa época y, por supuesto, por parte de la crítica sevillana. Pero el movimiento abstracto ya quedaría anclado, ¿no?, en lo que era el movimiento artístico de Sevilla, y a su curso se unieron otros pintores, como por ejemplo Manuel Barbadillo, que otro de los que va a pintar, y cada uno, después a lo largo del tiempo, iba a evolucionar de una forma distinta, pero todos ellos van a tener como lucha común el intentar la modernidad en los años 50 y hasta finales de los 60. En todo esto que les estoy explicando hay dos tendencias pictóricas que son muy claras. Una que tiende a la esquematización de las formas sobre los valores clásicos locales, como es la utilización de la luz y el color, y otra que se llama neofigurativa, que así la llamó algún crítico de la época, que sigue más las corrientes de lo que es el expresionismo y sobre todo la tendencia hacia la geometrización de la forma, pero que utiliza ya unos colores bastante más sombríos y que además tiene un aspecto más sobrio con respecto a lo que podríamos denominar, entre paréntesis o entre comillas, barroquismo. Esa tendencia hacia la modernidad ya no se detendría,
porque en el año 1957 nace en Madrid el Grupo El Paso, que va a ser fundamental, ¿no?, en lo que es ya la integración de la modernidad a nivel nacional, esto desde el punto de vista pictórico. Y allí ya está el Grupo El Paso integrado por artistas como Manolo Villares, Antonio Saura, Luis Feito o Rafael Canogar, con tendencias cada uno muy dispares, pero desde luego con una tendencia también hacia lo que es la geometrización, pero desde luego rompiendo totalmente con lo que eran los valores tradicionales de la pintura hasta ese momento. La exposición Otro Arte, que fue del año 57, permitió la presencia en Barcelona y Madrid de artistas representantes de la atracción internacional que hasta entonces eran pocos conocidos en España. Y todo ello terminaría ya en la década de los 60 con la empleación del mundo galerístico español, sobre todo no solamente en Madrid, sino también en otros lugares de España, y ya la apertura finalmente del Museo de Arte Abstracto de Cuenca del año 1966. Bueno, en Sevilla vamos a ver los ejemplos de algunos de los pintores de esta corriente tradicionalista que va a durar, pues bueno, son artistas que muchos de ellos nacieron, ¿no?, en los años finales del siglo XIX, continúan con una tendencia que, bueno, pues está muy presente, toda la pintura de Gonzalo Bilbao, de García Ramos, representan todo lo que es el tipismo, ¿no?, de la pintura sevillana. Pintura que, por otra parte, calaba muy bien en lo que era la sociedad sevillana, es decir, que no era una pintura que se rechazara ni muchísimo menos, sino que un tipo de sociedad la seguía comprando y le gustaba. El caso, por ejemplo, de Francisco Joel Leiter, que muere en el año 68, pero como ustedes ven es un tipo de pintura que está todavía, pues bueno, muy imbuida de ese tipo de pintura tradicional que gustaba mucho, muy típica, donde se refleja, pues bueno, las calles de Sevilla con una estética muy de finales del XIX, donde aparecen, pues bueno, ciertos lugares emblemáticos, como pueden ser los Jardines del Alcázar, con este cuadro que es estéticamente muy bonito, es decir, que realmente se entiende que pudiera dialogar con el público, porque es un tipo de estética que todavía en Sevilla hoy cala, es decir, hoy en día todavía este tipo de estética al público sevillano en general pues le puede seguir gustando. O el caso de Miguel Ángel del Pino. Miguel Ángel del Pino fue un pintor que tuvo muchísimo éxito en la sociedad sevillana como retratista. Fue un pintor que se forma en la Escuela de Bellas Artes, pero fíjense, sus maestros fueron precisamente Gonzalo Bilbao y Gustavo Vacarisas, es decir, que realmente está todavía muy imbuido, como les digo, en una tendencia muy tradicional. Y aunque su faceta más importante es la de retratista, ahí ven ustedes un autorretrato suyo del año 44, que desde el punto de vista pictórico es realmente impecable, pero bueno, como les digo, siguiendo esa tradición que no tiene ningún atisbo, ¿no?, de modernidad, y se pone de moda en la sociedad de la época y prácticamente retrató a toda la sociedad sevillana. Yo no les he traído aquí ejemplos porque, bueno, creo que hay otros pintores que les puedan interesar más porque evocan más lo que es ya la modernidad, pero realmente en todas las familias sevillanas había un cuadro de Miguel Ángel del Pino, tanto de la mujer, de los niños como del señor. También va a realizar estos paisajes y carteles, pero Miguel Ángel del Pino, después de la Guerra Civil, se va a Argentina y vuelve a Sevilla ya prácticamente para morirse, porque no vuelve hasta finales de los años 69 y muere inmediatamente después en el 73. O el caso de Gustavo Vacarisas. Gustavo Vacarisas es un pintor, desde el punto de vista de la estética, realmente quizás de lo más interesante, ¿no?, para la época que vive. Gustavo Vacarisas nace a finales del 19, muere en el año 71, pero él, en primer lugar, no estudia en Sevilla, o sea, él toda su carrera, digamos, la realiza en Roma y en París. La primera vez que expone al público hace su exposición en Londres en el año 1906 y ya en ese momento se consagra como un pintor de fama. Es decir, está muy cercano a toda la estética modernista que se imbuye de ella y realmente es un pintor que va a romper con la práctica totalidad de lo que se está haciendo en Sevilla en ese momento. Posteriormente, él va a vivir en Buenos Aires,
entre los años 1910 y 1914, y a partir del año 14 ya se va a instalar en Sevilla. Pero a pesar de que está instalado en Sevilla, su fama, que bueno, está por afuera, ¿no?, de lo que es España, es decir, tiene fama ya a nivel europeo, pues se dedica a exponer a partir de los años 20 en varias ciudades europeas. Es decir, es un pintor que, a pesar de estar aquí, pero realmente prácticamente toda su carrera la va a desarrollar fuera, y eso es evidente simplemente en los colores que utiliza, en el tipo de luz y sobre todo en el tipo de pintura. Es un pintor de una tendencia mucho más libre que la mayoría, ¿no?, de su época, y desde luego tiene un gran sentido decorativo, ¿no?, muy acorde con las ideas del modernismo. Alfonso Grosso, sin embargo, pues ya sí está dentro, ¿no?, de esa línea tradicional que les estoy diciendo. También él fue discípulo directo de Gonzalo Bilbao y de José García Ramos. Va a practicar fundamentalmente la pintura costumbrista con ambientes y personajes acorde con el gusto de la burguesía hispalense. Por ejemplo, el cuadro de 1951 con los retratos de los patronos del museo es un retrato interesante porque aparece él, que es el autorretrato, que está pintado al fondo, con don José Sebastián Ibandarán, que bueno, pues fue un canónigo de la Catedral de Sevilla, que también jugó un papel cultural importante, ¿no?, dentro de la Sevilla de la época, y el marqués de San José de Serra, que es el que está sentado, que es uno de los patronos del Museo de Bellas Artes, que bueno, que colaboró muchísimo con Bandarán y además incentivó mucho toda la creación, ¿no?, de la colección del museo. El acólito, que bueno, es un clásico que después se han hecho miles de versiones, ¿no?, de este acólito de Grosso, pero bueno, realmente es un pintor que, como les digo, era contrario a cualquier tipo de innovación técnica y, por supuesto, iconográfica, y con una evidente hostilidad hacia las vanguardias. De hecho, él, pues bueno, desde la Escuela de Bellas Artes intentó por todos los medios no adecuarse, ¿no?, a las tentativas vanguardísticas que ya se estaban dando en otros puntos de España. Bueno, esto es lo clásico que pinta Grosso, ¿no?, los interiores de conventos. Algunos realmente pues son muy bellos, pero bueno, que es una pintura, como ustedes ven, ya de los años 60, donde, bueno, no le digo en el extranjero, ¿no?, pero incluso aquí en España, en Madrid y Barcelona, se está pintando una cosa totalmente distinta a lo que estamos viendo en la pantalla. Otro pintor interesante es Rafael Cantarero. Rafael Cantarero, a pesar de que es un pintor muy académico, como están ustedes viendo, es muy interesante la imagen que tienen ustedes en la izquierda, que es el interior de un patio andaluz. Es el interior el patio es el de la Casa de los Artistas, que hoy en día está irreconocible, es decir, que no tiene nada que ver con, después de la última transformación que se le ha hecho, pues bueno, ha quedado completamente diferente a lo que están viendo en la imagen, pero bueno, pues nos ha quedado este bonito cuadro, ¿no?, de Cantarero, o él es muy especialista en bodegón, en el tipo de pintura de bodegón, que realmente, pues bueno, fue maestro, ¿no? Él, sin embargo, sí conoció las vanguardias, tanto las vanguardias en París de antes de la guerra, y no llegó a compartir los principios retrógrados de sus compañeros pintores, ¿no?, de la Sevilla de la época. Fue el primero en organizar exposiciones en el Club La Rábida, y es el que trae el cuadro de Picasso, El Requiebro, en el año 50, que fue el que consideró Grosso una traición de alto grado, ¿no?, a lo que era las corrientes pictóricas sevillanas. Bueno, aquí tienen otros ejemplos, ¿no?, de la pintura de Cantarero, que, como les digo, se va a especializar en lo que son los bodegones. Fue un gran pintor de bodegones, aparte de esto, y también un gran retratista, o sea, hay muchos retratos, ¿no?, que hace él realmente, que se distancia, bueno, por supuesto, con respecto a Grosso, ya estamos entrando, ¿no?, en otra fase, en otro concepto de lo que es la pintura. El caso de José María Labrador también es interesante, es ya un pintor que él comienza a pintar muy tarde, o sea, no es un pintor de vocación temprana, como son sus otros compañeros.
Comienza a pintar tras conocer a uno de los grandes retratistas también de la época, que es Agustín Segura, y al pintor Manuel González Santos, que fue el maestro de Carmen Lafón, y González Santos es el que le ayuda a ingresar en la Escuela de Artes y Oficios y, bueno, después fue académico de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría. Labrador tiene la particularidad de que pinta fundamentalmente paisajes, pero también pintó retratos. En los paisajes es de los primeros que tiene un cierto aire impresionista, es decir, se entiende que Labrador ya había conocido otro tipo de pintura que no era solamente la pintura sevillana, con lo cual, bueno, el empleo del color es extraordinario. Todos los cuadros que él pinta pues tienen un tinte colorista muy fuerte y, como les digo, pues tiene también unas ciertas características impresionistas, pues que conocedor, ¿no?, de la pintura, sobre todo de los impresionistas franceses. Pero también pinta la temática que aquí gustaba, es decir, este tipo de joven flamenca, que es un cuadro del año 55. Por supuesto tiene otro movimiento de lo que acabamos de ver, de las pinturas de Joel Leiter, por ejemplo, ¿no?, pero evidentemente sigue con esa temática con respecto a lo que es el gusto de la burguesía sevillana. O, por ejemplo, la escena de casa del año 60, donde, de nuevo, lo que les estaba diciendo, cómo el empleo de la luz y del color lo hace diferenciarse mucho, ¿no?, de los pintores que estamos viendo. Otro pintor interesante de esta época es el pintor Juan Miguel Sánchez. Juan Miguel Sánchez es un discípulo de Vacarisas, estudia con él en la Escuela de Artes y Oficios. Es un pintor ya muy tendente al realismo, también tiene ciertas connotaciones impresionistas. Es un artista muy polifacético porque él fue un gran cartelista, o sea, Juan Miguel Sánchez pinta, pues bueno, una serie de carteles para las fiestas tradicionales sevillanas y, aparte del cartel, fue un gran muralista, es un gran pintor de pintura mural. Generalmente, pues tanto en los carteles, ¿no?, como en las murales, la temática sigue siendo costumbrista, con escenas de género, pero también es un pintor de paisaje. Esto que están viendo en la imagen son los murales de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, una estación que los murales son del año 41, está entera pintada con estos murales de Juan Miguel Sánchez. Es interesante porque la estación se acababa de hacer pocos años antes. Bueno, yo en esta disertación no les voy a hablar de los arquitectos de la época, pero bueno, ya que estamos viendo esto, pues la estación de autobuses la hacen los hermanos Medina Benjumea, Rodrigo y Felipe Medina, que fueron dos de los grandes rompedores de lo que era la arquitectura tradicional de la época. Ellos hacen la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, fue los que hacen, por ejemplo, el conjunto de pisos de La Estrella, que está allí en la avenida de la Borbolla, y bueno, ya el edificio más rompedor es el de la Sevillana de Electricidad, que son también de ello, aparte de los pisos de la avenida de Portugal 17 y 19, que rompe también mucho con la estética de lo que era la tradición sevillana arquitectónica. Bien, Juan Miguel Sánchez, pues bueno, como les digo, bueno, esto es un detalle, ¿no?, del cuadro anterior. Como veis, son escenas, pues bueno, costumbristas. Esta, ¿no?, que es los frescos de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Real Maestranza Caballería de Sevilla, que los pinta en el año 56, recreando todo lo que es, pues bueno, en primer lugar, los santos tradicionales sevillanos, San Hermenegildo y San Fernando, y luego finalmente la Virgen del Rosario, a la que está dedicada la capilla, que bueno, que la capilla, aparte de los frescos de Juan Miguel Sánchez, pues la maestranza se trajo tanto el retablo mayor como las fabulosas esculturas, relieves escultóricos de Pedro Roldán, procedentes de la antigua capilla de la maestranza del convento de Regina Angelorum. O esta, por ejemplo, ya del año 65, que se va un poco de fecha, que está en el presbiterio de la iglesia de Santa Teresa, que está por allí, la iglesia de Santa Teresa está por allí por el tiro de línea. Quizás le sonará de algo porque el año pasado o hace 2 años el Gran Poder en estas salidas
que tienen cofradieras, ¿no?, que está ahora tan de moda en Sevilla, pues llevaron al Gran Poder desde la Basílica del Gran Poder hasta aquí, en esto que llaman la Misión, y estuvo, bueno, pues en la iglesia de Santa Teresa durante un cierto tiempo. Bien, otro pintor que es muy interesante desde el punto de vista artístico es Baldomero Romero Resendi. Bueno, un pintor, él ya nace en el año 22 y ya nace en los primeros años del siglo XX, es un pintor muy bohemio, muy anárquico, que realmente pues no tiene nada que ver con el resto de los pintores de su época. En su propia vida fue también bohemio y anárquico, pero quizás es uno de los pintores más interesantes de su generación. Él está formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, pero bueno, él siente una gran fascinación por los grandes pintores españoles. Por ejemplo, es un gran admirador de Velázquez, sobre todo es un gran admirador de Goya. Y la temática suya, aunque sigue siendo muy tradicional, pero desde luego rompe con los esquemas del tipo tradicional de pintura que se venía haciendo hasta la época. Bueno, por supuesto, la temática, bueno, aquí tienen este torero de los años 60, donde ya no solamente el retrato, ¿no?, está mirándose en la estética del color, del traje de torear, de la montera, etcétera, y del fondo, sino también de los propios rasgos del torero, es decir, de lo que quiere es reflejar un carácter a la hora de pintar un retrato, o la escena de los borrachos, ¿no?, merienda y cigarro del año 1950. Traigo este cuadro a colección porque este cuadro, que se llama Las Tentaciones de San Jerónimo, tuvo un gran problema con la Iglesia, porque el cardenal Segura censuró prácticamente todos los cuadros religiosos de Romero Resendi, pero concretamente le consideró que era una falta de respeto de tal grado que lo excomulgó y realmente tuvo muchísimos problemas, ¿no?, desde el punto de vista religioso. Él cultivó todo lo que es el realismo expresionista, muchas veces es surrealista, ¿no?, en sus composiciones, pero realmente es un pintor con unas facultades como dibujante impresionantes. O sea, si ustedes ven este cuadro y desde luego toda la pintura religiosa barroca española, tienen ahí a Ribera, tienen ahí algún tipo de pintura de Murillo, y, o sea, todo lo que es el barroquismo del siglo XVII lo tienen presente, ¿no?, en este cuadro de Resendi. O también tiene algunos cuadros interesantes de bodegones, tipo Ingredientes para el caldo del año 55, no tiene nada que ver ya con el concepto de bodegón que hemos visto con anterioridad, o La Piedad del año 60, que también se consideró muy irreverente desde el punto de vista religioso por la propia postura, ¿no?, que tenía Jesucristo. Un seguidor de Romero Resendi fue Manuel Monedero. Manuel Monedero, bueno, pueden ustedes ver, es también un pintor muy anárquico desde el punto de vista de lo que es el tipo de pintura que realiza. Él prácticamente va a vivir en Estados Unidos a partir de los años 60. De hecho, se instala allí y hasta el año 73 no vuelve a Sevilla. Expone por primera vez en Sevilla a partir de esa fecha. Hay una exposición anterior en el año 65, pero bueno, vuelve a los Estados Unidos y fue un gran admirador de Romero Resendi. Bueno, está a ojos vista, ¿no?, cómo continúa un poco esa línea, tanto en la temática como también, ¿no?, en la composición de sus cuadros. Aquí tienen otros tres ejemplos. El torero, que bueno, que se pone... está muy de moda entre cierto tipo de pintor, ¿no?, el pintar al torero, el torero también un poco anárquico desde el punto de vista de cómo está representado, ¿no?, con la chaquetilla abierta, con el cigarro en la boca, mirando con mucho descaro al espectador, o de los tiradores, o también el descendimiento, ¿no?, que, como ustedes ven, está Goya muy presente, sobre todo en lo que son las pinturas negras, ¿no?, del último momento, en la parte superior del cuadro del descendimiento, donde aparte de la figura de Jesucristo, ¿no?, todos los demás que están acompañándolo, desde luego la pintura de Goya está presente. Bueno, aparte, ¿no?, de este tipo de pintores que estamos viendo que tienen una temática que más o menos se va a repetir, con unos atisbos de modernidad diferentes, ¿no?, según los casos,
Pero hay cientos de pintores que se posicionan políticamente y que van a tener realmente muchos problemas, ¿no?, desde el punto de vista de sus relaciones con el régimen. Algunos de ellos pertenecieron al Partido Comunista, se tuvieron que exiliar, otros estuvieron en la cárcel y, en definitiva, bueno, en el caso sevillano hay sobre todo dos pintores, ¿no?, que son muy representativos. Uno es Francisco Cortijo, Francisco Cortijo fue discípulo de Cantarero en la Escuela de Arte y Oficios, pero desde muy joven está muy implicado políticamente. En el año 50 ingresa en la Escuela de Bellas Artes, pero desde el punto y hora, ¿no?, que él ingresa en la Escuela de Bellas Artes, no tuvo una relación, como ustedes se pueden imaginar, muy buena con los profesores de la escuela, porque, como les digo, desde el primer momento él pertenecía y además fue un militante activo del Partido Comunista y estaba todo el tiempo en controversia, ¿no?, con los propios profesores. A partir del año 54 expone en el Club La Rábida, pero su postura política se hace cada vez más radical y más contraria a la dictadura, hasta que, bueno, su militancia en el Partido Comunista pues le hace pues salir ir y venir a la cárcel pues constantemente. Finalmente se va a Madrid y finalmente también pues va a irse a París, pero sin embargo volvió a Sevilla ya cercano a los años 70 y es uno de los pintores que va a exponer en la Galería La Pasarela, que fue la primera gran galería, digamos, aperturista y rupturista que se hace ya en Sevilla a partir de los años 60. Es un gran dibujante, como ustedes ven, y un gran pintor, es decir, controla todo, sobre todo la figura del segador, ¿no?, es realmente, pues bueno, interesante desde el punto de vista de lo que es la pintura, ¿no?, casi siempre pues utiliza un fondo neutro, sea blanco, sea gris, sea oscuro, y ahí sobresale, pues bueno, los propios dotes de pintor que tiene. Luego fue un gran grabador, hace muchísimo grabado a lo largo de su vida, que los vendió, bueno, tiene una colección extraordinaria, y luego es un gran pintor de bodegones, ¿no?, tanto con el lebrillo como el de arriba, donde se ven los cántaros, porque él era muy admirador de todo lo que era la cerámica. De hecho, pues da clases de cerámica con los alfareros trianeros, porque le gusta mucho todo lo que es el contacto, ¿no?, con lo que es la materia que está haciendo, y bueno, pues pinta estos cántaros, ¿no?, este bodegón del año 60 realmente bellísimo, con un fondo oscuro, o el de abajo de bodegón con lebrillo. Luego los rostros, que son muy tétricos, como ustedes están viendo, porque bueno, lo que intenta es captar finalmente pues todo lo que es la parte de la miseria, de la vida del campo, que sin medios, sin un tipo de pintura que no es la más agradable de ver, pero realmente interesante desde el punto de vista artístico. O esta, por ejemplo, de Mujer de espaldas, es del año 55, y ya en el año 70, que pinta a su madre, también, como se pueden ustedes apreciar, con unos rasgos muy duros, pero realmente un gran dibujante, o sea, a la hora tanto de la camisa que lleva puesta como la propia cara llena de arrugas. El otro pintor que es seguidor de Cortijo es Paco Cuadrado, que también estudia en la Escuela de Arte y Oficios y en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Ahí va a ser donde conoce precisamente a Cortijo y inmediatamente pues le va a unir lazos de amistad y sobre todo lazos de posicionamiento político, porque también Paco Cuadrado pues perteneció al Partido Comunista. Ellos dos crearon un movimiento que fue importante en ese momento, que se llamó Estampa Popular, que se dedicaron precisamente al grabado. Era una forma fácil de conseguir dinero, porque el grabado evidentemente era mucho más fácil de vender y más barato, ¿no?, que lo que eran los lienzos, y se dedicaron a hacer muchísimo grabado, tanto Cortijo como Paco Cuadrado. Pero esa Estampa Popular la centraron mucho, ¿no?, en reivindicar la lucha popular antifranquista, porque pensaban que con este tipo, ¿no?, de difusión del grabado podían de alguna manera hacer una propaganda política. Bueno, él también estuvo afiliado al Partido Comunista y hizo muchísimo pintura y grabado denunciando sobre todo la situación del campesinado andaluz.
¿no? Ahí ven, bueno, por otra parte, son grandes dibujantes, como pueden ver en aquel grabado del abuelo, o ¿no?, de Pan y Trabajo del año 60. A partir de ahora, ¿no?, hay también otros pintores que van a intentar romper con esta dinámica. No tenemos militancia política, pero tampoco queremos seguir con la tradición pictórica tradicional que se venía dando en Sevilla. Y ya tenemos algunos casos de pintores ya más contemporáneos, como el caso de Miguel Pérez Aguilera. Miguel Pérez Aguilera es un pintor interesantísimo desde el punto de vista pictórico. Él fue discípulo de Vázquez Díaz. Él se va a formar en Granada y en Madrid. En Madrid, sobre todo, va a conocer las corrientes más modernas que se están dando ya a partir de los años 40, ¿no?, en la capital de España. Él va a dar clase en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría a partir del año 46, que incluso llegó a tener la cátedra. Y bueno, pues ahí tienen ustedes la pintura esta del solitario, que evidentemente pues es conocedor de algunos de los cuadros impresionistas franceses, donde están personajes sentados en torno a una mesa que están jugando, etcétera, con lo cual pues se entiende que él ha conocido otra historia. Él fue un gran retratista, pero fíjense, por ejemplo, este retrato del año 42, qué diferente al de Miguel Ángel de Alpino, por ejemplo, ¿no? Un cuadro mucho más moderno desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de la posición del retratado con respecto al espectador, cómo introduce el lienzo dentro del retrato, la paleta, el pincel y su propia cara. Es un gran paisajista, porque en los cuadros, bueno, él vive, que es interesante porque él vivió entre el año 50 y el año 54, va a estar viviendo en el norte de Marruecos, fundamentalmente en Chauen. Y en Chauen, en Tánger, en Tetuán, en toda la zona norteafricana. Y bueno, de hecho, esta pintura del año 51, ¿no?, del monte Magú, que está en Chauen, donde, les repito, ¿no?, tiene presente todo lo que son ya las ideas del impresionismo, el colorido, ¿no?, a la hora de hacer el cuadro, o este cuadro de Notre Dame. Él va a continuar pintando, pero bueno, él muere en el año después, su pintura, pero ya no voy a entrar en eso, su pintura ya deriva hacia otros parámetros, pero todavía, fíjense, este cuadro del año 60, donde ya estamos llegando a la abstracción, ya le interesan más los colores, ya le interesan más otras formas, y no digamos la tela de araña, que es a donde va a derivar la pintura de Pérez Aguilera, que por otra parte a mí personalmente me interesa mucho toda la evolución que tiene Pérez Aguilera. Me parece un pintor excepcional dentro de la Sevilla de la época. Es muy colorista, ¿no?, a la hora de formar sus cuadros, y como les digo, muy interesante para la época. Otra pintora también interesante desde el punto de vista de lo que es el comienzo de una ruptura, ¿no?, en las tendencias pictóricas sevillanas de la época, es la de Pepi Sánchez. Pepi Sánchez es discípula de José María Labrador, pero Pepi Sánchez se va a Madrid muy pronto, porque se va a Madrid en el año 58 y prácticamente no vuelve a Sevilla, vuelve de forma circunstancial, es decir, que prácticamente toda su carrera la va a desarrollar en Madrid. Es una pintora que, bueno, ahí ven esta pintura de los años 40 todavía muy seguidora, ¿no?, de lo que son las corrientes que se están dando aquí, pero sin embargo ya en esta pintura del año 58 de Mujeres con Mantilla, a pesar de ser un tema muy clásico de la pintura sevillana, pero sin embargo ya ahí tiene otro aire en cuanto a lo que es la propia composición de la figura, como lo que es el propio fondo del cuadro, es decir, la utilización de los colores a la hora de la composición y también la postura de la propia mujer de Mantilla. Luego va a tener una tendencia muy clara hacia lo que es la geometrización de las formas, ¿no?, que se ve muy clara en esta pintura ya de los años 60, y también en el retrato del niño con abrigo azul, que en los años 60 pinta muchos retratos de este género, que bueno, que no sé si da miedo ver el niño, porque parece el niño del Resplandor,
pero realmente, de la película me refiero, pero realmente son retratos, ¿no?, que ya, como les digo, está rompiendo mucho con lo que es la temática habitual. Y luego ya va a desarrollar un tipo de pintura onírica, que es lo que más característico suyo, como esto, pero ya estamos hablando de los años 90, ¿no? Son que simplemente, ¿no?, los títulos de los cuadros ya están evocando, llevándonos, ¿no?, a otra situación totalmente diferente. Otro pintor de esta época es José Luis Mauri, José Luis, que todavía vive al día de hoy. José Luis Mauri es un pintor, bueno, fue el gran amigo, ¿no?, de Carmen Lafón. Él pasó grandes temporadas en París. Es un pintor figurativo, nunca va a intentar romper con la figuración, pero bueno, él va a adoptar unas técnicas más impresionistas, sobre todo a partir de los años 70. Le interesa fundamentalmente los paisajes urbanos, es el gran pintor, después ya más entrado el tiempo, ¿no?, sobre todo paisajes de características urbanas, también alguna visión, ¿no?, de interiores. Pero es muy tradicional en cuanto a la temática, aunque empieza ya a alejarse mucho de lo que es el academicismo, ¿no? Aquí vemos, bueno, esa pintura del barrio de Heliópolis del año 58, con unos cacharritos ahí para que jueguen los niños, con los chalés propios de la época. Una calle de París, también del año 58, una pintura, por otra parte, muy plana desde el punto de vista de la técnica, o sea, no tenemos perspectiva de ningún tipo, simplemente no es lo que tenemos por delante. O esta de la iglesia de San Marcos del año 50, que es prácticamente sus comienzos, muy distinta del callejón que tenemos del barrio Santa Cruz, donde podemos ver la Giralda al fondo, que ya es una pintura de los años 70, donde ya hay otras connotaciones totalmente diferentes. Joaquín Sans es otro pintor interesante, es un pintor que nace, bueno, es contemporáneo de Mauri, porque nace también en el año 31, pero es un pintor que se desarrolla mucho más tarde, es decir, es un pintor que empieza su carrera como pintor ya a partir del año 59-60 y fundamentalmente va a ser más tardío, ¿no?, con respecto a los anteriores. Él fue muy seguidor de Miguel Pérez Aguilera, porque bueno, fue su maestro, ¿no?, en la Escuela de Bellas Artes, pero se va a caracterizar sobre todo, independientemente, ¿no?, de que pinta de una manera permanente hasta su muerte el interior de la imprenta que tenía su familia, que quizás sean los cuadros más bonitos, ¿no?, que tiene esa primera época, pero luego es un gran pintor de paisajes, sobre todo de las playas de Conil y de las huertas de al lado del Guadalquivir, que esos son ya de épocas más tardías que no las vamos a ver. Pero bueno, aquí tienen estos dos ejemplos, o este otro, ese florero, muy impresionista, ¿no?, con respecto a la composición, o esto ya del año 65, del interior de la imprenta que tenía su familia. Otra pintora interesante de esta época es Teresa Duclos. Teresa Duclos es contemporánea también de Carmen Lafón, es nacida en el año 34, es una pintora que podemos llamarle pues de la escuela realista, sevillana, que se va a especializar en bodegones y en paisajes. Coincide con Carmen Lafón en la Escuela Superior de Bellas Artes, pero también coincidió, por ejemplo, con Gordillo y también con Paco Cortijo. Pero, sin embargo, ella nunca va a abandonar a lo largo de su carrera la pintura figurativa. Y bueno, ella tiene algunos bodegones, una pintura, como les digo, similar a la de Carmen Lafón, lo que pasa es que Carmen Lafón después evolucionaría de otra manera, o esta de una temporada que pasa en Inglaterra, este paisaje de Cambridge, o esta otra, ¿no?, también en los paisajes, pues estos primeros paisajes de los años 50, una pintura, los paisajes son muy planos, es decir, no hay ni siquiera una tentativa de hacer una perspectiva, ¿no?, a la hora de prefigurar esas casas que están en segundo plano con respecto a las primeras. Es una gran pintora de bodegones, igual que le pasa a Carmen Lafón, como este que estamos viendo en la imagen. Y luego ya su pintura pues iba a evolucionar, como esto del año 67, Los pájaros, que es una jaula, ya quizá con un poco más de
sentido, ¿no?, de lo que es la pintura, jugando con los colores, o La ventana de detrás del año 81, como ven, una pintura amable que tuvo aquí muchísimo éxito porque realmente vendió mucho en una época determinada y estéticamente bella, es decir, una pintura que casaba muy bien con todo lo que era la sociedad del momento. O el caso no de Carmen Lafón. Carmen Lafón tiene un recorrido muy amplio a lo largo de los años. Bueno, ya al final cuando muere ya en el año 21, que ella estaba obsesionada con las salinas de Sanlúcar y de la época de la zona de Cádiz, y pintó sobre todo pues esas salinas y hizo escultura, ¿no?, de las salinas. Es una pintora muy interesante porque evoluciona mucho, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y ella, pues bueno, es la primera mujer que ingresa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ella fue discípula de González Santos, es decir, su gran maestro y al que le tenía verdadera veneración fue a González Santos, con el cual estudió. Pero, sin embargo, ella ya en el año 54 estuvo en París prácticamente un año entero, después estuvo otro año en Roma, que le va a impresionar mucho, pues bueno, todo lo que conoce y lo que ve. Y después va a estar ya menos tiempo, unas temporadas en Holanda, posteriormente en Viena, que evidentemente le van a abrir los ojos, ¿no?, a otro tipo de pintura diferente a lo que se estaba haciendo aquí. Ella tiene algunos temas que son muy recurrentes. Por ejemplo, en los años 53, 54 y prácticamente hasta los 58, el tema de la novia y el tema de la maternidad, yo creo que también coincide con su primer matrimonio, va a estar muy presente en su pintura, ella quería a toda costa tener hijos, que finalmente no los tuvo, pero la maternidad va a estar en esos momentos, es un tema recurrente, ¿no?, a lo largo del tiempo. Evidentemente son cuadros que con lo que estamos viendo se aleja un poco ya de esa estética, ¿no?, de la estética de la pintura de ese momento en Sevilla, a pesar de que es un tema también, pues bueno, muy tradicional. O, por ejemplo, esta pintura del año 56, Muchacha a la ventana, que tiene varias versiones de ella, con un tipo de paisaje muy plano, también, generalmente utilizando pocos colores. En esos momentos no es una pintora particularmente colorista, pero ya después de su vuelta de estos viajes que les digo de París y Roma, ya su pintura va cambiando. Por ejemplo, esta de la playa del año 58 ya está tendiendo un poco ya más a la abstracción, ¿no?, a desdibujar, digamos, lo que es el paisaje con lo que son los primeros planos de esos personajes, ¿no?, que están representados. O, por ejemplo, estos dos temas en los años 60 y hasta los 70 van a ser recurrentes. O sea, tiene varios cuadros que son la carta y la figura, la carta y la figura roja, la niña y la carta sola, son varios cuadros, ¿no?, centrados en el tema de la carta. También, como les digo, ya con otro tipo de connotación estética y figurativa, es decir, el fondo pues prácticamente no se ve y simplemente lo que es la silueta de la niña de espaldas y las cartas que están sobre la mesa. O el tema de Marcelina. Marcelina es una muñeca que ella, vamos, yo la he conocido a Marcelina porque es una muñeca que conservó, yo creo que hasta su muerte, y Marcelina la retrata en varias versiones. Marcelina y el fuego, que ven ahí ustedes el fuego a la izquierda, Marcelina sola, Marcelina llorando. Tiene varias versiones de Marcelina en los años esos 65, 60, 65, como les digo, ya con otras connotaciones diferentes. Un tipo de cuadro que después yo, bueno, que como les digo, comisarié una exposición con ella, bueno, y aparte que me unió mucha amistad con ella, en un momento dado de su vida, ya a partir de los años, pues no sé, les puedo explicar, a partir de los años 90, que fue cuando yo empecé a tratarla más, no quería ni verlos. Vamos, de hecho, en algunas de las exposiciones con las cuales yo comisarié, llegaban estos cuadros que algunos de ellos eran de colecciones particulares y se ponía a retocarlos y bueno, era un drama, pero mira, Carmen, por favor, no puedes tocar el cuadro porque este cuadro es de un coleccionista que imagínate cuando lo devolvamos, bueno, sí está más bonito, lo que tú quieras, pero es imposible porque no podemos, o sea, el cuadro es el que es y es de un señor privado y aquí no se hace nada, ¿no? Entonces, bueno, ella de estos cuadros, como les digo, no, de pronto la mente no sé lo que le pasaba. Y luego ya, bueno, pues esto ya en los últimos momentos que ya es una pintura mucho más abstracta, con un sentido del color evidente, que bueno, pues son estos bodegones y también todos los paisajes de la Jara, realmente de una belleza excepcional.
Y aparte, ¿no?, de esto que estamos viendo, que es interesante, pues también hubo pintores abstractos, desde los años 50, que van totalmente aparte de lo que son las corrientes que estamos viendo, pero que tuvieron una importancia. Lo que pasa es que son pintores que, por regla general, no han seguido ese camino, algunos incluso han dejado de pintar y, bueno, pues son pocos, ¿no?, los que se han conservado. Bueno, es el caso de Jaime Burguillos, ¿no? Jaime Burguillos muere en el año 77 y, bueno, es de los primeros pintores sevillanos que se va a decantar por la abstracción a partir de los años 50. La primera exposición que hace en el Club La Rábida ya es una pintura totalmente abstracta y a partir de ahí no va a pintar otra cosa, es decir, se va a centrar en el juego de la luz y el color y el espacio, pero desde luego no va a pintar nunca figurativo. Quizás ese florero, también con un aire muy impresionista, del año 55, pero fíjense esta ventana ya de los años 60, donde es evidente que le interesa ya otro tipo de corrientes pictóricas, o estas otras, ¿no?, ese sin título del año 59, completamente, como ven, esto abstracto, y yo no le voy a decir ya este de paisaje azul de los años 60, totalmente distinto, ¿no?, a las corrientes que se estaban dando en Sevilla. Otro pintor que todavía vive, que es Juan Romero. Juan Romero tiene también otra trayectoria interesantísima, ¿no?, desde el punto de vista pictórico, porque es un pintor que evoluciona mucho, ¿no?, desde un tipo de pintura muy rupturista hasta un tipo de pintura ya también más abstracta. Este bodegón, ¿no?, del año 58, donde le interesa más el sentido de la forma y el fondo que lo que es meramente la estética de la pintura, ¿no? O esto que hace para una exposición francesa, Le Paysage avec le Chapeau Blanc, que es del año 61, igualmente no aparece, pues bueno, ya un tipo de pintura tendente a lo que después él iba a desarrollar, que era el puntillismo, este tipo de pintura realizada a base de lo que se llama el puntillismo, ¿no?, que es lo que después, a lo largo de su vida, va a hacer. Por ejemplo, los retratos de los años 60, ya como les digo, una pintura que no trata nada, ¿no?, de lo que es la figuración, o esto ya que está es muy similar a lo que ha desarrollado después, posteriormente, a lo largo de su vida. Otro pintor, que es Federico Delgado Montiel. Esta pintura, Galaxia, del año 53, es la primera pintura abstracta que se expone aquí en ese mismo año en el Club La Rábida, que fue Alfonso Grosso se llevó las manos a la cabeza, ¿no?, por ver este tipo de pintura, o esta del año 57, Composición en azul. Evidentemente son pintores que ya no están todo el tiempo aquí en Sevilla. O sea, Federico Delgado aunque estudia aquí y ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, pero en la escuela conoce a Pérez Aguilera y inmediatamente se adhiere a la joven escuela sevillana y se va a Nueva York, que bueno, ya pueden ustedes entender este tipo de pintura más acorde, ¿no?, con lo que se estaba haciendo en Nueva York, y se va a Nueva York a partir de los años 60 y va a vivir en Nueva York hasta el año 75, con lo cual esto que pinta en el año 57 ya preconiza un poco lo que posteriormente va a cuajar, ¿no?, a partir de los años 60 en Nueva York. Siempre ha sido un pintor abstracto, es decir, en ningún momento le va a interesar la figuración, y ya llega un momento que renuncia totalmente al color, es decir, le interesa sobre todo el blanco y el negro, y los demás colores pues prácticamente no los utiliza, ¿no? Aunque aquí todavía, de los años 50, pues fíjense ese paisaje ya también, y esta composición del año 57 totalmente abstracta. O Manuel Barbadillo, es otro de los pintores, ¿no?, de este momento interesante, que fíjense que es un pintor que se va a formar con el pintor José Arpa. José Arpa, que a pesar de ser un pintor perteneciente a una generación anterior y romántico, pero es un pintor que vive mucho tiempo en Nueva York y en México, sobre todo en México, que le va a impresionar mucho pues todo lo que es el paisaje, el color, el sentido de la estética de México. Y cuando llega aquí, él primero se forma aquí con Arpa, que como les digo, pues es un pintor muy distinto, ¿no?, a lo que había aquí en Sevilla, pero él también pasa una temporada en Marruecos
y después se va a vivir a Nueva York. De hecho, vive en Nueva York desde el año 59 hasta el 63. Como ustedes comprenderán, ya cambia totalmente su estilo. Pero incluso antes, porque fíjense, esas formas gemelas del año 57 ya es un tema donde no está presente para nada lo que es una forma, es decir, está tendiendo a una abstracción total, que es lo que después va a figurar a partir de los años 60. O esto, por ejemplo, una forma oval, o titulado Feticia, ¿no?, del año 61. Otro pintor de esta época, que es José Morales, también decantado totalmente por la abstracción, pero es un pintor que también vive en Inglaterra gran parte de su vida, con lo cual, pues bueno, es un pintor que se aparta mucho de lo que es la estética sevillana. De hecho, la primera vez que expone en Sevilla, que es en el año 58, que expone este cuadro, por ejemplo, lo puso también, y este también lo expone en esa exposición que se hace aquí en Sevilla, pero provocó bueno, una indignación por parte del público, que no entendía este tipo de pintura nada, y también por parte de la crítica, es decir, fue un pintor realmente denostado. De hecho, pues bueno, abandona Sevilla y se fue a París, y ya a partir de los años 65-70 se instala en Córdoba y finalmente no volvió nunca más a pintar. También él va a tener algún tipo de connotación de pintura política, Por ejemplo, esta que tiene del año 74, donde aparece ese tipo de pintura de denuncia, ese niño que está muerto, testimonio de Carmona, es del año 74, pero bueno, es muy gráfico desde el punto de vista de lo que está representando, ¿no? Un niño muerto, donde el grito, ¿no?, del padre o del familiar, que aparece como una denuncia a ese tipo de vivencia, ¿no?, que tiene el campesinado en un momento determinado en el campo andaluz. Y Luis Gordillo, que también, bueno, pues yo creo que es una de las principales figuras, ¿no?, del arte abstracto, no solamente sevillano, sino español. Él estudia Derecho y después estudió Bellas Artes. Va a viajar a París a finales de los años 50 y allí contactó con todo el arte de vanguardia. Se consideró que es uno de los artistas que mejor interpretó, ¿no?, el arte pop de los años 60. Y a partir de ese momento, pues que él descubre el psicoanálisis, pues va a introducir en sus pinturas algún interés, ¿no?, por los significados y la vinculación entre el mundo del pensamiento y la expresión estética. Bueno, aquí tienen estos cuadros suyos primeros, ¿no?, el vegetal del año 1958, o este del año 58 también, que se llama Proper Public, siguiendo, ¿no?, el cartel que aparece en el periódico, o estos de Le Figaro del 58, La Catarata del año 60, que a pesar de que, bueno, podemos intuir que es una catarata, es un cuadro muy oscuro, muy pintado en tonos grises, o el Rostros y Azul del año 63, y ya lo que hace a partir de los años 70, ¿no?, ya muy imbuido, como les digo, en esta obsesión que tiene por el psicoanálisis. Y a partir del año 65 la pintura sevillana toma un rumbo nuevo, porque el 2 de enero de ese año se abre la primera galería con aire verdaderamente innovadores, que fue la Galería La Pasarela, en honor de la desaparecida pasarela peatonal de hierro que unía las calles San Fernando con el Prado de San Sebastián. Fue una idea del galerista Enrique Roldán, que bueno, había viajado por México y por Estados Unidos y conocía a muchísimos artistas, pero realmente el alma de la galería fue Carmen Lafón, porque Carmen Lafón en ese momento era muy amiga de Juana Mordó, bueno, en ese momento y hasta la muerte de Juana, porque fue muy amiga de Juana Mordó hasta la muerte de esta galerista, y además ella ya en ese momento formaba parte de las pintoras de la galería de Juana Mordó. Y Juana Mordó pues, era ya una galerista de gran prestigio internacional y además se había decantado mucho por la abstracción. Entonces se inauguró en el año 65 con una colectiva formada por 14 artistas abstractos que no solamente participaron artistas sevillanos, sino también artistas de otros puntos de España.
una galería que en principio, pues bueno, esa colectiva, ¿no?, del año 65 tuvo una gran acogida por parte de todos los pintores jóvenes y por el público en general, pero fue durísimamente criticada por la prensa y por los sectores más, digamos, más sectarios, ¿no?, de la sociedad sevillana. La galería duró solamente 7 años, pero constituyó el inicio de una nueva realidad. O sea, a partir de ahí, pues ya se abre las posibilidades de otro tipo de pintura, ¿no? Y ya a partir de los 70 es cuando abre la galería Juan Aizpuru, pero ya aparecen otra serie de pintores, ¿no?, como es el caso pues de José Ramón Sierra, Juan Suárez, Manuel Salinas, que ya está imbuido también en esa estética, Gerardo Delgado, son pintores ya que pertenecen, digamos, a una nueva generación, con la figura capital de la galerista Juana de Aizpuru. Y, bueno, esta es una muestra, ¿no?, de lo que eran los pintores que formaron parte de esa exposición del año 65, que como ven hay algunos que son sevillanos, pero también está Zóbel, está Canogar, está Hernández Pilluán, es decir, que se trae pintores, ¿no?, de otros puntos de España. Y Zóbel, que tienen aquí 2 cuadros de él, que va a ser fundamental, ¿no?, como les digo, para el desarrollo de la pintura aquí. Y en esa galería, en esa exposición, va a haber este cuadro de Paco Cuadrado, que es un detalle del cuadro, y ese cuadro de Carmen Lafón, que también es un detalle del cuadro que se expuso, pero se forma parte, ¿no?, de la exposición de inauguración. Y por último, bueno, pues le quiero 2 de los grandes pintores que han sobrevivido, digamos, a todo lo que ha sido la catarsis, ¿no?, de la historia de este periodo, como ha sido Carmen Lafón, que realmente, pues bueno, tiene más proyección, digamos, internacional, y Luis Gordillo, este cuadro del año pasado, que, como ustedes comprenderán, pues bueno, sobrepasa ya los límites, ¿no?, de lo que es esta charla. Bueno, y nada más, siento...